Buenos días a todos los presentes. Es un honor estar aquí en la Universidad Central, en donde también me eduqué durante casi 6 años de mi vida estudiantil en la Facultad de Jurisprudencia. Y por otro lado, agradecer al rector de la universidad, aunque no está, pero a través de los estudiantes y los profesores, hacer llegar el agradecimiento de habernos dado la oportunidad a la superintendencia de que trabajemos juntos. Ya se está creando en la mañana, como escucharon al superintendente, el observatorio en temas de medicamentos, y además hemos participado en varios encuentros a nivel nacional, conjuntamente con la Academia de la Universidad Central, el Ministerio de Salud, el ARSA, para implementar algunos mecanismos de acción respecto a este tema tan sensible como es de la salud. Mi exposición estará concentrada en un primer momento, hice un esquema, en el marco normativo. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución un poco? ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado? ¿Qué nos dice la ley de la salud, la Ley Orgánica de la Salud? Luego vamos a ver un poco las condiciones de mercado. Como Intendencia de Prácticas Desleales, a quien la dirijo, nosotros hicimos una investigación también de mercado y evidenciamos algunos temas que realmente nos preocupaba como superintendencia, y más allá de preocupar como superintendencia, vimos que era un tema muy indispensable y primordial porque estábamos hablando de la salud de los seres humanos. Vamos a ver algunos casos a nivel nacional, a nivel internacional, cómo se han dado ciertas prácticas desleales y de abuso de ciertas compañías a nivel internacional y que muchas veces también se replican en algunos países ya en el plano de Latinoamérica. Algunas conclusiones como reflexiones. Entonces, sin más, voy a pasar al marco normativo. En primer momento, y destaqué los temas, siempre la superintendencia, les comento que tiene también como dentro de sus atribuciones el hecho de recomendar, de establecer normas que puedan recomendar a las diversas instituciones públicas para que se observen algunas disposiciones normativas en las cuales puedan crear una barrera de entrada al mercado o estén distorsionando algún segmento de mercado. Y en ese sentido, todas las recomendaciones siempre plantean y tienen como antecedentes las normas que estamos viendo a continuación. El artículo 283 dice claramente que el sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin. Eso es trascendental y un avance muy importante en la Constitución, y también se refleja en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. ¿Por qué? Porque normalmente los temas de competencia de antitrust que se generaron en Estados Unidos estaba determinado a controlar, a vigilar y a sancionar los hechos, prácticas anticompetitivas entre compañías. No estaba en el foco de atención el tema del consumidor. Era un tema solo de vigilar y sancionar el tema de las compañías. Sin embargo, se da un vuelco en la Unión Europea a través de Alemania, de España, en donde también dan un giro y observan al consumidor. Y por eso, una de las primeras leyes que tenemos, por ejemplo, en España y en Alemania, tienen directamente lo que es prácticas de competencia desleal que perjudican al consumidor. Entonces, esto es un paréntesis para decirles que lo mismo que está en la ley española, es decir, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado se inspiró en la ley española, en donde juntamente se establece que también es importante ese eslabón del mercado, que obviamente es el consumidor quien al final de la cadena es quien termina pagando un producto o por un servicio, ¿no? Entonces, la ley orgánica también cuenta con esa, creo que favorablemente, cuenta con ese espíritu de mirar también al bienestar general, al qué es lo que está pasando en tema de consumidores. Y se apareja lo que está en la Constitución, mirando al ser humano como sujeto y fin. Otra de la disposición constitucional es también el artículo 52, donde dice que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad. Ojo, son dos condiciones.
Yo he visto mucho el debate cuando estamos en temas de medicamentos, que sí, por favor, hagan siempre realce el tema de la calidad, de la seguridad, de la eficacia del medicamento, pero también nos olvidamos de la transparencia, de lo que el consumidor debe recibir como medicamento. Obviamente nosotros estamos en contra siempre, incluso ya le escucharon al superintendente en la mañana, de medicamentos caducados, de medicamentos falsificados, pero también nos preocupa qué es lo que está recibiendo el consumidor en su diario permanente acontecer con las farmacias y con el resto de productores que están en esta cadena de medicamentos. Otro artículo que me parece importante resaltar es el artículo 336 de la Constitución, y cual dice que el Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados. Entonces ahí está el principio fundamental que de alguna manera la superintendencia siempre lo hace realce, el tema de la transparencia en el mercado, que haya condiciones justas entre uno y otros, que no sea el uno en condiciones de desventajas frente a otros, y que principalmente esa transparencia se traslade a los consumidores, que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo y sepa elegir de manera informada, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante por el tema de transparencia. Ahora bien, en el tema ya normativo del Ministerio de Salud Pública y lo que tiene la ley de regulación y control del poder mercado, establece, y son importantes, establecí un poco los artículos principales. El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud establece claramente que debe garantizar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad al menor costo para la población, con énfasis en programas medicamentos genéricos. Más adelante les voy a decir por qué hacemos énfasis y por qué la Constitución y la Ley Orgánica de la Salud hace un énfasis en este tema de medicamentos genéricos, porque no es una cuestión aleatoria. El tema del medicamento genérico está relacionado con el tema del costo del medicamento. Y más adelante vamos a ver por qué con unos ejemplos. El literal G del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Salud también dice: recibir por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado para prescribir una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre del medicamento genérico. Es decir, y creo que esto vale para los estudiantes que están de la Facultad de Medicina, de Farmacia, que vayan conociendo de alguna manera que la normativa siempre está, la Constitución y la Ley Orgánica de la Salud siempre prioriza y da énfasis en el tema de los medicamentos genéricos, y ese tiene su motivo, y más adelante nuevamente, como les digo, voy a fundamentar por qué. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado al respecto. El objeto principal de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, entre varias cosas, establece que la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales es su motivo. Busca la eficiencia de los mercados, el comercio justo y bienestar general de los consumidores y usuarios. Es el artículo primero de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, donde, como les repetí, nuevamente hace énfasis en lo que es el consumidor y el bienestar general de lo que pasa en el mercado. El numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado establece que, vamos al tema ya de conductas, ¿no? Por ejemplo, dentro de una de ellas es el engaño al consumidor. Toda conducta que tenga por objeto o efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por la omisión sobre la naturaleza, el modo de fabricación, la calidad y cantidad, precio, condiciones de venta que corresponden a los productos y servicios. Entonces, todo este tema les voy estableciendo como un paraguas para ir viendo los casos y para ir viendo y entendiendo qué es lo que la ley orgánica y como Intendencia de Prácticas Desleales busca y lo que se va a solucionar o trata de solucionar en el mercado. Vamos a ver un poco las condiciones de mercado. En varias ocasiones del año pasado tuvimos reuniones maratónicas con el Ministerio de Salud. Aquí mismo en esta casa de estudios estuvimos con el Seminario Nacional de Medicamentos, estuvimos con un Seminario Internacional de Medicamentos, en donde estaba presente la Organización Mundial de la Salud, estaban presentes representantes de la Organización Panamericana de la Salud, y en el cual yo les establecía y les ponía en conocimiento la evidencia de lo que estaba pasando en el Ecuador. Asombrosamente, algunos se sorprendieron lo que estaba pasando y que en otros países estaba pasando lo mismo. En las condiciones de mercado, esta es fuente del Ministerio de Salud,
Fíjese, existen medicamentos de marca en un 69%, que se establece más o menos 9.362, medicamentos genéricos en un 30%, y justamente lo que vamos viendo el porcentaje, por ejemplo, vemos en la parte derecha, si ustedes fijan en la barra de color rojo, que el porcentaje de medicamentos de marca asciende casi al 93%, casi el 94%. Bien, aquí ya empieza el problema. ¿Cómo es que existen medicamentos de marca, genéricos e innovador? Entonces, esto es un tema de transparencia. ¿Qué pasó? Desde el mismo Ministerio de Salud ya le estábamos dando una categoría a un medicamento de marca que no existe ni siquiera en una definición. Es decir, explico, un signo distintivo o marca sirve para identificar un producto o servicio en el mercado. Por ejemplo, en el tema de aguas minerales, tenemos la marca Tesalia y tenemos la marca Dasani, perdón por nombrar las marcas de los productos, pero es para ejemplificar. Es el mismo producto, es agua mineral. Entonces, las empresas lo que hacen es ponerle una marca al producto, ¿para qué? Para diferenciarse uno de otro y establecer, y de alguna manera también el consumidor pueda distinguir y escoger entre una y otra, su preferencia. Lo mismo pasa en medicamentos, no hay ninguna diferencia. Yo puedo tener un medicamento genérico, un innovador, un nuevo, o el genérico mismo con una marca. Es decir, al genérico yo le puedo poner cualquier marca. Entonces, lamentablemente eso en el Ecuador lo tergiversaron. Establecieron una tercera categoría que eran los medicamentos de marca. Entonces también era un tema que venía desde el Ministerio de Salud. Y les dijimos, no, es un error. Están estableciendo o trayendo a colación del consumidor que existen medicamentos de marca. Entonces, como ven, aquí está el error, que también dicen que existen medicamentos de marca y genéricos. Vamos a ver otra estadística del ARSA. Dice que medicamentos genéricos existen en el país de aproximadamente al 2014, 4.252. Medicamentos de marca existen 9.775. Sí, entonces nuevamente se ratifica un poco el porcentaje. Medicamentos de marca tenemos a un 69, casi 70% versus un 30% de medicamentos genéricos. Esto además estaba y sigue siendo oscuro, ¿no? En algunos casos al medicamento genérico se lo otorgaba con el DSI. ¿Cuál es el DSI? La denominación común internacional, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno es la denominación común internacional o el principio activo en el cual ya se radicó y tiene como principio común. Entonces, y en algunos casos el ARSA otorgaba los registros sanitarios el DSI, es decir, ibuprofeno más la marca que puede decir XY, y en otros casos otorgaba el DSI, ibuprofeno, y el nombre de fabricante, es decir, sin la marca. No sé por qué, pero eso íbamos evidenciando. ¿Qué es lo que pasaba? Fíjense, este es el ejemplo, ¿qué es lo que con este tema sucedió? Tenemos, para explicar el principio activo, o el nombre ibuprofeno, en su momento lo descubrió, lo patentó, es una fórmula química, un poco me pueden entender los que estudian medicina, y ingresó al mercado, ¿sí? Ingresa al mercado, obtiene el registro sanitario y la protección de ellos son de 20 años. 20 años en el mercado que le dice por medio de una patente. Entonces creamos un monopolio legal, concedido ¿por quién? Por el Estado. Pero el Estado le dice, yo le concedo a usted 20 años, ¿para qué? Para que pueda recuperar la inversión que hizo por desarrollar este medicamento. Entonces dice 20 años. Hay también discusión de por qué 20 años, puede ser 15, 10, 5. Bueno, fue una discusión a nivel internacional y lo pusieron 20 años para todas las tecnologías, cuestión que está en debate también, porque no es posible que una tecnología que es distinta a otra tenga el mismo tiempo de protección. Bien, entonces, entendido eso, cuando expira la patente, es decir, pasan los 20 años, ingresan los medicamentos genéricos, o mal llamados copias, porque un poco también va por ahí la denigración, ¿no? Entonces, cuando un medicamento pasan los 20 años, significa ¿qué? Que eso ya es de disposición pública, es de dominio público. Si yo tengo la capacidad como empresa
de elaborar un medicamento que ya pasó el tiempo de la patente, puedo hacerlo en mi laboratorio y de esta forma, ¿qué es lo que pasa en el mercado? ¿Cuál es el efecto? Cuando genero más oferta, es decir, más medicamentos, baja el precio. Lo que pasa es baja el precio. Entonces, eso ya no sucede solo en el Ecuador, en todos los países del mundo, y por eso los obtentores o los titulares de patentes lo que hacen es tratar de prolongar la vigencia de la patente por más años. Entonces, fíjese, aquí, el innovador, en el caso de omeprazol, quien obtuvo la molécula, quien hizo la investigación, todos los ensayos clínicos y preclínicos para que el medicamento pueda ser distribuido, fue en este caso Prilosec, ¿sí? Y claro, obviamente ya venció hace rato la patente, entonces en el Ecuador, por ejemplo, tenemos el Gasec, que es de MEPA, y omeprazol, que es de NIFA. Como ustedes pueden observar, la patente del omeprazol hace rato que venció, es decir, ya otras empresas pueden fabricar el medicamento y como lo vemos en el caso de Gasec y en el caso de omeprazol de NIFA, lo puede hacer porque ya el titular de la patente no puede prohibir que así lo puedan hacer. Entonces, en el Ecuador, ¿qué está pasando? Fíjese, en Gasec no se hace mención a que es un medicamento genérico. En cambio, NIFA, omeprazol, sí, y dice medicamento genérico. Entonces, ese es el problema que nosotros evidenciamos en el mercado y cuando dijimos, a ver, Gasec también es genérico. Es decir, ¿por qué? Porque la empresa investigó y se soportó en los datos que en su momento presentó Prilosec, ¿sí? Entonces, se estableció en el Ecuador tres tipos de diferenciación. Medicamento de marca que era Gasec, ¿por qué? Porque no tenía el nombre de genérico y tenía el nombre de una empresa que era MEPA y en otro caso el mismo principio activo omeprazol para NIFA en donde sí establecían y lo ponían que es medicamento genérico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? A ver, el tema no está transparente. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bien, perfecto. Favorablemente con las discusiones que tuvimos con el Ministerio de Salud, fue acogida una recomendación de la superintendencia por parte de la Presidencia de la República y se estableció mediante decreto ejecutivo lo que nosotros buscábamos, era transparentar al mercado, saber cuál es el innovador y cuáles son los genéricos y que no haya ese tipo, de alguna manera, ese tipo de discriminación de los genéricos frente a los de marca. Es decir, establecimos dos momentos, el innovador que es Prilosec y el genérico que es omeprazol de cualquier otra compañía como NIFA o de cualquier otra compañía como MEPA, pero es medicamento genérico. Ahora bien, otras de las discusiones que me dicen, claro, y mejor pasemos a la evidencia, les voy a explicar por qué y van a ver y se van a asustar, ahí sí, como se asustaron los miembros de la Organización Mundial de la Salud, dijeron, ¿por qué tiene que haber tanta diferencia entre los dos, por ejemplo? Los dos que son el mismo principio activo, ¿sí? Porque hay una diferencia brutal en tema de precio, que eso, claro, no le corresponde a la superintendencia, pero sí le corresponde, porque hay la fijación de precios, pero sí le corresponde a la superintendencia que el mercado se esclarezca y que haya transparencia y que el consumidor sepa que existen dos categorías, genérico y el innovador. No existe un medicamento de marca, porque la marca sirve para identificar un genérico o un innovador. No podemos crear una tercera condición. Claro, estamos viendo, ni siquiera está definida en la Ley Orgánica de la Salud. Entonces, como veo, me imagino yo, sospechamos de algunas estrategias de varias transnacionales que buscaron hacer esa diferenciación para, de alguna manera, generar esa expectativa en el consumidor y decir, sí, el de marca cuesta más y el genérico a lo mejor cuesta menos. Bueno, a ver, aquí también les cuento otro tema, ¿no? El tema es lo que les dije, la extensión de la protección de la patente. ¿Qué pasa? Los 20 años cuando culminan significa que ingresan nuevos medicamentos, no nuevos, sino genéricos o copias como los llaman, y lo que hacen las empresas justamente es desarrollar más o de pronto nuevas formas farmacéuticas a lo mejor, e incluso segundos usos o polimorfos, es decir, si yo tengo, para explicar un poco el tema del polimorfismo, si yo tengo en el agua, en principio líquido, lo puedo también en sólido. Entonces eso también pasa con los medicamentos.
Tengo una forma cristalina y luego otra forma cristalina, y las empresas lo que aducen es que ese paso es inventivo, es decir, que puedo otorgarle una patente y lo que hago es darle casi 40 años más de protección. Entonces, esto es un mecanismo que utilizan ciertas empresas transnacionales para prolongar la protección de la patente. Ahora bien, por eso es importante que las oficinas de patente tengan claro cuáles son estas diferencias. ¿Para qué? Y ahí nos relacionamos con la Oficina de Propiedad Intelectual, para que justamente el mercado pueda tener ya la disposición de genéricos y que obviamente la ciudadanía tenga acceso a un medicamento a bajo costo. Porque si le prolongamos 40 años, ¿qué significa esto? Que el titular de la patente es el único en el mercado y puede imponer su precio, ¿sí? Vamos a ver las evidencias. Ahora sí vamos al tema álgido. Por ejemplo, Meloxicam. Meloxicam hace rato que venció la patente de igual forma. En un caso tenemos Meloxicam y donde se identifica medicamento genérico de la empresa Genfar, y en el otro lado tenemos Oxa Tecnofarma, en donde es el mismo principio activo y fíjese, la composición la misma, 15 mg, cantidad la misma, 10 pastillas, el precio 3,61 versus $11. Entonces, lo que pensamos por un lado, bueno, primero a la superintendencia no le interesa mucho el precio porque eso ya puede estar regulado, pero me interesa más el tema de la transparencia, el tema de que el consumidor está asumiendo que Oxa es de marca y que a lo mejor es del innovador y que Genfar de Meloxicam, el mismo principio activo, es del genérico y por eso cuesta menos y porque a lo mejor es de menor calidad y etcétera. Entonces, una de las reflexiones que también hicieron uno de los expositores internacionales, bueno, claro, puede ser que Oxa tenga más investigación, tenga de pronto buenas prácticas de manufactura, etcétera, pero eso dista mucho y no creo que sea justificable para que haya una diferencia de 3 a 11. Pueden haber, sí, de pronto prácticas de manufactura que puedan de alguna manera brindar la nueva dosificación, cualquiera que sea, pero no puede existir una diferencia tan brutal de un mismo principio activo, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos en el tema de omeprazol. Fíjese, MK tiene puesto el medicamento genérico, Omesol Procaps no lo tiene. Y hay otra cosa también un poco que genera expectativa en la superintendencia. El Ministerio de Salud Pública maneja una base de datos en donde descategoriza los medicamentos y en este caso, por ejemplo, le dice medicamento genérico oficial, medicamento de marca. En estos casos, por ejemplo, en MK dice no consta en la base de datos, en otro dice no oficial de marca y más adelante vamos a ver a ciertas categorías de medicamentos cuando yo les digo no existe tal categoría y hemos favorecido a lo mejor para que haya esta diferencia brutal. En este caso, por ejemplo, tenemos la misma composición, 20 mg, cantidad 14 y la cantidad 10, el precio 6,96 y en el otro 7,38. Es decir, que si en el Omesol yo pongo la misma cantidad, 14 pastillas, significaría que va a subir un poco el precio y estaríamos hablando de más o menos 10 frente a 6, $10 frente a $6. Sigamos viendo más evidencias. Omeprazol, Gasec, miren, aquí le llaman genérico oficial, y en el otro le dicen no consta en la base. La composición la misma, la cantidad 10 versus 7, el precio $3 versus $8. La cantidad igual, si yo lo pusiera 10 pastillas en el caso de Gasec, estaría costando 10 versus $3. Entonces, todo este tipo de cosas, como les digo, vamos evidenciando y se va generando y se va viendo que existen todo ese tipo de oscuridad en el mercado. No sé si es intencionada, pero eso es lo que nos preocupó a la superintendencia. Mírense en este caso, le dice genérico oficial al naproxeno, que igualmente hace rato venció la patente y por eso existen genéricos, y el naproxeno, que la composición es 500 mg, cantidad 10 versus 20, el precio $1,93 versus $7,86.
Cetericina. Fíjese, en el anterior, la SANTE no expresa el nombre de medicamento genérico, no sé por qué. A lo mejor fue, y eso también lo descubrimos, como les dije anteriormente, en algunos se solicitaba el registro sanitario, el DSI y el nombre de la compañía, o el DSI y el nombre de la marca. Entonces, eso también generaba un problema en la superintendencia de saber, a ver, si yo realizaba una investigación y digo, a ver, están cometiendo aquí un error, confusión en el mercado, lo que me van a decir las empresas, van a decir, si así está otorgado el registro sanitario, yo no estoy violentando ninguna norma y está así solicitado el registro sanitario. Bueno, perfecto, para eso también les voy a adelantar un poco la solución que dimos como superintendencia. Lo que hicimos es decir, bueno, hay dos, como les dije, hay dos mercados, el innovador y el genérico. Entonces, todos los que están en genérico deben y deberían poner el nombre de medicamento genérico. Entonces, de esta forma transparentamos, incluso el ARSA y la superintendencia sabe cuál es y cuál no es, cuál es genérico y cuál no es. Y también lo que nos toca es el trabajo en la ciudadanía de posicionar de que no existen medicamentos de marca. Existen genéricos innovadores con una marca para identificar su producto, pero no existen medicamentos de marca, no existe esa categoría. Bien, sigamos. Otro caso, amoxicilina. En los dos sí pone medicamento genérico, cantidad 50 cápsulas versus 60, la misma composición, el precio 17 versus $7. Nuevamente, salta a la pregunta nuestra es, ¿por qué hay esa diferencia tan brutal en el precio? Y nuevamente les digo, claro, podrán justificarme que hay formas de manufacturar, hay formas de encapsular, sí, pero la diferencia de precio tan brutal no me ha justificado hasta la presente fecha de por qué hay esa diferencia tan abismal. Celecoxib, por ejemplo, aquí NIFA no pone que es medicamento genérico, Celebrex es el innovador de la compañía Pfizer, y la misma composición, cantidad 10, la diferencia 6 versus $17. Ciprofloxacino, fíjense aquí otro tema. En el ciprofloxacino de Naturgen le pone el Ministerio de Salud como genérico oficial, pero en ninguna parte del empaque de ciprofloxacino de Naturgen lo pone que es medicamento genérico. En el caso de Prixol, que es el mismo principio activo, estamos viendo que le dice que es un producto oficial de marca, o producto oficial de marca, cuando es el genérico. Bien, vamos a ver la composición, 500 mg, es decir, la misma, cantidad 20 versus 10 de medicamento, precio $5.40 versus $7.32. Si yo lo pongo a Prixol, la misma cantidad que serían 20, estamos hablando de 14 o 15 dólares versus 5 dólares. Y así, si seguimos, esto como les digo fue una muestra que lo hicimos con la gente de la Intendencia, dije bueno, vamos a hacer una evidencia, a ver cómo está el mercado, y si sigo y sigo van a existir más ejemplos de este tipo de cuestiones que se están dando en el mercado. Para un poco, la presentación va a estar disponible en la página web de la superintendencia, así que si quieren seguir viendo los ejemplos, muy gustoso, pero como les digo, voy a avanzar por el tema de tiempo. Voy a pasar por esto, ¿sí? Vamos a ver algunos casos a nivel internacional de lo que se ha dado respecto a la utilización y mal uso incluso del tema de derechos de propiedad intelectual de la patente. En la Unión Europea, el caso LOSEC, en el 2012, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a la Comisión. La Comisión hizo una investigación respecto a la utilización, en este caso de AstraZeneca, lo que pasaba es lo siguiente, les comento, en el tema de la patente, cuando yo obtengo la patente por 20 años, se crearon una figura a nivel internacional. La oficina de patentes normalmente tarda entre 5 y 6 años en analizar si el medicamento cumple con los 3 requisitos principales, que es nivel inventivo, novedad
y aplicación industrial. Nivel inventivo es lo principal, es decir, si la tecnología o la investigación que hizo la compañía realmente es un paso fundamental en la tecnología. Entonces, pero bueno, las oficinas se demoran 6 o 5 años y se crearon un mecanismo que se llaman los certificados complementarios de protección. ¿Qué es lo que pasaba con estos certificados? Es que la compañía podía justificar y decir, bueno, como la oficina de patentes se demoró 5 y 6 años, otórguenme un certificado de protección por esa tardanza. Es decir, culminan los 20 años, yo aplico eso y me van a dar, si se demoró 5 años, la oficina de patentes me dan 5 años más. Es decir, prolongué a 25 años. ¿Por qué? Porque la oficina de patentes se demoró los 5 años en otorgar el derecho de patente. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? AstraZeneca engañó a la oficina de patentes, y así lo dice la comisión y lo dice el tribunal. Dice, bueno, cuando presentaron los documentos de la oficina de patentes, lo que hizo fue AstraZeneca no informar completamente a la oficina y tardar el tiempo de la concesión del certificado de protección. Es decir, terminó los 20 años y para otorgar el certificado de protección no se lo hace de la noche a la mañana, sino que se cumple con ciertos requisitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? AstraZeneca prolongó el periodo de la patente hasta que le otorguen el certificado de protección, que podía ir 22 o 21 años, y para el mercado farmacéutico tener un día más o un mes más en el mercado como único y poner el precio único, significa rentabilidad en sumas exorbitantes. Entonces la comisión descubrió eso y le sancionó con 52.5 millones de dólares por esa práctica anticompetitiva que era el abuso de propiedad intelectual. Tenemos otro caso muy importante que hace poco se dio en el 3 de octubre del 2014 en la oficina italiana de patentes, también conjuntamente con la oficina de competencia, y la oficina de competencia obviamente fue la que sancionó, en la cual, primer momento, un poco de antecedentes del caso, el 3 de octubre de 2014 se inició de oficio la investigación, es en fase de barrido, tenemos el tema, ¿cuáles son los implicados? Novartis, Roche, y hacemos una similitud o una analogía a lo que tenemos también en la Ley Orgánica de Regulación y Control por el Mercado, que es el numeral 2 del artículo 27, que habla del tema de actos de engaño. ¿Qué pasó en este caso? En Italia. En Italia, Novartis y Roche cometieron prácticas anticompetitivas para excluir del mercado al medicamento Avastin, el mismo que era más barato a comparación de Lucentis. El mencionado producto es utilizado en el tratamiento de degeneración macular, condición que comúnmente se da en los ancianos, así como en otros tratamientos para problemas graves de la visión. El acuerdo pretendía desplazar la demanda del producto hacia el fármaco Lucentis. ¿Por qué? Cuyo precio era considerablemente superior. Los dos productos, Avastin y Lucentis, tenían la misma aplicación terapéutica, así se llama, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a darle más, no, ustedes no publiquen diciendo que Lucentis puede causar el mismo efecto que Avastin, o viceversa, ¿sí? Entonces, lo que hicieron es una práctica colusoria. ¿Para qué? Para que siga el Avastin con el precio superior y que el paciente no pague por un precio inferior. Entonces, eso descubrió la autoridad italiana y sancionó a Novartis y Roche con 92 millones de euros y respectivamente también 90 millones de euros. Este caso también se lo está tratando en Francia, y estoy muy seguro que ingresará a la Comisión Europea y luego a lo mejor llegue a este Tribunal Europeo. Vamos a ver en los casos nacionales. Yo creo que el caso más paradigmático de lo que pasó en el Ecuador es desde el tema Pfizer versus Acromax. ¿Qué pasaba? Ustedes un poco ya les expliqué el tema de la patente de 20 años. Sí, Pfizer tenía o tiene o innovó con el citrato de sildenafil, que es el tema del Viagra. El citrato de sildenafil en su momento tenía otra aplicación terapéutica. Funcionaba para temas de cardiovasculares, temas del corazón. Lo que hace es Pfizer descubrir un poco, ver que puede tener un segundo uso, y dice también puede servir para la disfunción eréctil. Entonces, en el Ecuador lo que pasó fue lo siguiente, y fue un tema de escándalo también. Pfizer solicita la patente de segundo uso y le otorga
la autoridad de propiedad intelectual. Como el Ecuador no tiene en su normativa el otorgamiento de segundos usos, lo que hizo la comisión, la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones, porque acuérdense que nosotros pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones y tenemos una norma que es la 486, en donde se establece claramente que los países de la Comunidad Andina no otorgan patentes de segundo uso. Entonces, ¿qué hizo el Ecuador? De alguna manera, inobservar un artículo de la decisión andina 486. ¿Cuál fue la consecuencia? Que tuvo que nulitar esa patente. El Ecuador tuvo que nulitarlo por pedido de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Dijo, bueno, las patentes se otorgan al producto, es decir, a la fórmula química y también al procedimiento que hice yo para llegar a ese producto. Entonces, lo que hizo Pfizer es solicitar y registrar el procedimiento de sildenafil, el citrato de sildenafil, y la patente de procedimiento es la 991598. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó en el mercado? ¿Qué es lo que hizo Pfizer? Dijo, bueno, yo tengo protegido el procedimiento por 20 años y obtuvo medidas cautelares para que no ingrese al mercado el producto Max. El producto Max era importado por la compañía Cromax y era desarrollado en otro país. Entonces, Pfizer lo que decía es que el producto Max, que es en sí le podríamos llamar el genérico, está utilizando el mismo procedimiento para obtener el producto Viagra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En la Oficina de Propiedad Intelectual, el 14 de octubre del 2005, lo que le dijo a Pfizer es, no es el mismo procedimiento. En consecuencia, los dos productos podían ingresar al mercado. Sin embargo, yo creo que es un tema también, una situación que todavía está pasando en el Ecuador, es que los jueces todavía no tienen un conocimiento pleno en temas de propiedad intelectual y en temas de competencia. Entonces, a lo mejor fueron sorprendidos. Y lo que hizo la jueza en este caso es adoptar las medidas cautelares. Es decir, se consideró que el producto Max no podía ingresar al mercado. Las autoridades del Ministerio de Salud, aduanas, no concedieron los permisos. Es decir, estamos aproximadamente 4 años con 7 meses en la cual estaba el producto Viagra imponiendo su precio y no podía ingresar otro medicamento que obviamente, como les dije nuevamente, si ingresa otro producto, lo que inmediatamente pasa es que el precio baja. Entonces, la sentencia yo creo que es una sentencia muy buena para que lo puedan estudiar también estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y del resto de universidades, en la cual el Tribunal Constitucional, antes de que exista la ley, en el 2009, ya estableció que esa práctica de Pfizer, de no dejar que ingrese otro producto, estaba atentando contra la competencia y dijo que es un tema de competencia desleal. Entonces sancionó, dictaminó su sentencia indicando que justamente Pfizer utilizó de manera abusiva a los medios a través de los jueces para obtener las medidas cautelares. Entonces ese es el caso paradigmático que sucedió en el Ecuador y ventajosamente actualmente ya en la Ley Orgánica de Regulación de Control del Mercado está ya establecido como una práctica anticompetitiva el tema del abuso de un derecho de propiedad intelectual según las condiciones contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados internacionales. Entonces, de alguna manera ya está, en términos penales, si se quieren, tipificado esa conducta del abuso de propiedad intelectual. Vamos a algunas conclusiones. El tema, como les dije, que nos preocupa como superintendencia principalmente es que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones, garantizar el acceso a medicamentos de calidad seguros, eficaces, promover la producción nacional, la utilización de medicamentos genéricos, en el acceso a medicamentos los intereses de la salud, eso es un principio fundamental y una conclusión que para todos, el derecho de la salud está por encima de los derechos económicos. Así que yo les invito a todos los presentes a que con el mismo entusiasmo también no podemos como superintendencia solucionar todo, no es como dijo el superintendente, no podemos esperar que el Estado solucione todo, que seamos un Estado paternalista, sino que como estudiantes, como profesores, como investigadores, aportemos y
presentemos nuestras denuncias a la superintendencia. Nosotros somos una institución de puertas abiertas para escucharles, para poder intercambiar criterios. Como les dije, esta lucha del tema de medicamentos genéricos y medicamentos innovadores fue una lucha que casi fue un año. Finalmente, por decreto ejecutivo del presidente de la República, acogió la recomendación de la superintendencia y de alguna manera ya estamos dando solución a lo que está pasando en el mercado. Las empresas farmacéuticas tienen un año, según el decreto ejecutivo, para acomodar y ya cumplir con la norma, porque eso de poner medicamento genérico está en una norma y es obligatorio que deben ponerlo en un 20%, si no tengo más claro el tema, 20% del nombre del medicamento genérico, y de esta manera estamos asegurando que el consumidor tenga claro y sepa qué es lo que está consumiendo. De alguna manera también fomentamos la transparencia en el mercado. Muchas gracias. No sé, ¿alguna pregunta? Si continúo.